Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos. Esto es Detrás del Médico. Suscríbete a nuestras redes sociales y presentamos los dolores articulares y de las partes blandas. Quédate con nosotros, esto es Detrás del Médico. Los padecimientos de dolores articulares y de los tejidos blandos. Doctor, ¿qué pasa con el paciente que tiene dolor articular o que de repente siente que algo se le atora alrededor de las articulaciones? José Luis, gracias. Fíjate que es un tema muy importante porque nosotros atendemos precisamente pacientes con dolor. Entonces el dolor es un síntoma que nos llama la atención cuando nos origina o una discapacidad o una falta de función de una articulación o de un miembro, que puede ser el brazo, el hombro, la cadera, las piernas o los pies. Entonces básicamente este tipo de dolor es muy importante hacer la diferencia de que si es un dolor que está causado por la articulación o es un dolor que está causado por tejidos alrededor de la articulación. Vamos empezando a hablar sobre los dolores que no involucran propiamente la articulación, sino los que están en la periferia. Por ejemplo, dolores como el síndrome de hombro doloroso, las lesiones de los tendones, de los ligamentos, que forman parte de una causa hasta cierto punto reumatológica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, José Luis, prácticamente cuando uno revisa un paciente que tiene dolor o limitación de algún movimiento, hay que evaluar precisamente lo que tú dices, los tejidos alrededor de la articulación. Entonces, por ejemplo, nosotros nos ha tocado ver problemas de dolor en el cuello, dolor en el hombro, dolor en la cadera, dolor en la rodilla, dolor en los pies e incluso dolor en las manos, porque esta es una parte que el paciente busca mucho, la atención médica por problemas precisamente en los tejidos que están alrededor de las articulaciones. Entonces, si hablamos por decir del dolor de hombro, que es una articulación muy compleja porque tiene todos los movimientos que puede hacer una articulación, habría que revisar, aparte de la articulación, si el paciente tiene o no algún problema en la función del movimiento que está llevado a cabo por músculos. Y tú sabes muy bien que hay una lesión que se llama del manguito de los rotadores, que puede ser un desgarro parcial, una inflamación o una ruptura del manguito. Y entonces eso limita el movimiento del hombro. Lo vemos frecuentemente en personas de mayor edad, entre los 50 y los 60 años, pero también en jóvenes que hacen algún movimiento del hombro y se lastiman precisamente este tipo de músculos que mueven la articulación de manera importante. Otro proceso que da en el hombro puede ser las bursitis. Las bursitis son como tejidos que están entre un tejido y otro, o entre un hueso y un ligamento o un tendón, y eso puede generar dolor. Y ese dolor hay que descubrirlo. Hay bursitis subacromiales, bursitis subdeltoideas, bursitis de la cara anterior y además inflamación de tendones por esfuerzo, como el tendón bicipital o el tendón tricipital. Entonces hay muchos pacientes que se quejan de dolor en una articulación y no propiamente en la articulación. Sí, porque por ejemplo los que hacen ejercicio también son muy propensos a tener lesiones o desgarros y que realmente siempre procuran, doctor, tome una radiografía para ver qué pasa, y resulta que no nomás un dolor que va en la periferia de la articulación o lo sientes en la articulación, necesariamente tengas que tener un hallazgo radiográfico, ¿no? Correcto. Por eso siempre es importante poder determinar qué es lo que está pasando alrededor de este tipo de pacientes. Hablas de bursitis, hablas de rupturas tendinosas. Por ejemplo, ¿qué pasa con síndromes del dedo en gatillo o la contractura de Dupuytren? Correcto. Fíjate que esa es una parte que nos busca mucho el paciente cuando tiene limitaciones en la mano. Habitualmente una enfermedad que frecuentemente acompaña este tipo de cambios es la osteoartrosis o la osteoartritis canalizada, que es un término que utilizamos para definir que hay cierto desgaste articular por muchos factores, pero lo más importante es que pueden tener esos dedos en gatillo por trastorno de tendones en la palma de la mano, o pueden tener, por ejemplo, una tendinitis del pulgar, que puede ser un trastorno por uso o movimiento, por ejemplo, en los cortadores o en los astres o en los jardineros que usan mucho sus manos
manos para este movimiento, y también puede haber esas contracturas de Dupuytren que tú comentas asociadas a enfermedades sistémicas, o por ejemplo el diabético, que puede tener frecuentemente esto, o pacientes con problemas hepáticos, o medicamentos que pueden causar las contracturas de Dupuytren. De manera que esto, ¿qué significa? Pues que el tendón hace como una nodulación y que no permite que corra de manera correcta, y al hacer la flexión de la mano se atona el dedo o los dedos. De alguna manera hay pacientes que acuden con este problema pensando que algo está pasando, que tiene una parálisis o que algo malo va a suceder. Sí, porque también la otra es la enfermedad de Kerbein, que es la del pulgar. Correcto. Que es muy común en los contadores de dinero, en algunos otros tipos de pacientes. Y luego ya nos vamos a las enfermedades articulares propias. Por ejemplo, vamos empezando las articulaciones de la mano. ¿Cuáles son las más frecuentes? Mira, la más frecuente es la osteoartritis o la osteoartrosis. Yo ese término lo prefiero porque no nos confunden el término, porque una persona que escucha este término de artritis se pone muy preocupada. Claro que va a buscar atención médica, pero finalmente a lo mejor es un desgaste articular, que es la enfermedad reumática más frecuente. El 80% de la población lo va a padecer. Habitualmente empiezan los cambios a partir de los 45 o 50 años. Tiene una base genética importante para el desarrollo, pero también tiene que ver con sobrebuso y con factores como de género. O sea, es más común en la mujer tener problemas en las manos, es más común en la mujer tener problemas en las rodillas, y en el hombre es más común tener problemas de hombro y de cadera. ¿Por qué? Porque hacemos actividades diferentes. Ahora, una pregunta que es importante. El dolor articular depende, porque mucha gente dice, me duele la rodilla porque tengo desgaste del cartílago. ¿El cartílago duele? Fíjate que no, es un tejido que no está inervado, es un tejido muy especializado, pero cuando sufre cambios por consecuencia de sobreuso, edad o digamos algún otro factor como traumas previos, entonces este cartílago lo que hace es desestabilizar la articulación y genera dolor. Y puede generar a veces derrame de líquido sinovial, porque todas las articulaciones tienen una bolsita que produce este líquido para lubricar. Pero si se produce de más, entonces causa molestias y dolor. Entonces, efectivamente, el que tiene desgaste, este componente de tejido genera problemas, pero no estrictamente es lo que duele, sino duelen los tejidos alrededor. Por ese proceso inflamatorio, por la inestabilidad que tiene la articulación. Así es. Bueno, ok. Ahora, el otro aspecto importante es los dolores en la cadera y los dolores en la rodilla, y que van asociados mucho con deformidades congénitas o deformidades adquiridas. ¿Cuál es la que más frecuentemente tú ves en la consulta? Mira, a mí me toca ver más un poquito la parte de artrosis de la coxofemoral, que es la articulación de la cadera, y nos toca revisar la parte de lumbalgia inflamatoria o lumbalgia mecánica, que ustedes ven mucho como ortopedistas. Y esa parte siempre hay que pedirle la opinión al traumatólogo ortopedista, porque en general muchas veces el cambio estructural de la columna puede generar pellizcamientos de nervio, de disco, y generar dolor, trastornos del ciático, que es común que sea motivo de consulta. Y yo creo que esa es una parte que tenemos que sí como combinar las consultas entre traumatología y ortopedia y entre reumatología. Veo yo muchas veces bursitis de la cadera, que el paciente le duele de lado, no se puede acostar de ese, le limita la marcha, y entonces pues es un tejido que está inflamado y que no va a repercutir si lo tratamos de manera adecuada y damos un diagnóstico correcto. Ahora, la espondilitis anquilosante. La sacroileitis, la espondilitis anquilosante es un componente multifactorial y es un componente que, explícanos qué pasa con eso. Sí, bueno, esta es una de las enfermedades que vemos con frecuencia en los reumatólogos. Es una enfermedad que todo te da negativo, menos las pruebas inflamatorias. Te da mucho dolor de cadera. Los pacientes son jóvenes, habitualmente más en hombres que en mujeres. Les da dolor lumbar nocturno, los despierta, los incapacita. Y si este proceso no se maneja adecuadamente o el diagnóstico se hace correcto, porque hay que manejar medicamentos especializados, el paciente puede ir consecutivamente teniendo mucho proceso de cambio en la columna. Y claro que es una enfermedad inflamatoria de causa no conocida que atendemos los reumatólogos, y que la tendencia en la mayoría de los casos es la espondilitis anquilosante. Sí, porque el espondilitis anquilosante es un tema que después lo vamos a desarrollar, porque es importante las consecuencias que tiene, porque es la afectación de la columna a nivel también de las sacroiliacas, y luego siguen las grandes articulaciones como son las caderas, como son las rodillas. ¿Alguna otra enfermedad
que genere no únicamente el dolor en la articulación, sino en las partes blandas? Sí, mira, vemos frecuentemente los atrapamientos de nervios, los famosos síndrome de túnel del carpo, que es a nivel de la muñeca y que generalmente este tipo de trastorno produce entumecimiento, hormigueo en las manos y que es por atrapamiento del nervio mediano. Hay tratamientos, hay buenos resultados y eso se cura totalmente. Y la otra parte es ver, por ejemplo, el síndrome de túnel del tarso, que es en el pie, que esos son componentes que tenemos que revisar estrictamente si está ocurriendo para poder dar un tratamiento y quitar el proceso. Lo bueno de los reumatismos de tejidos blandos es que son benignos la mayoría, se pueden curar y se pueden controlar y aconsejar al paciente en tratamientos y en fisioterapia, que es muy importante para esto. Bueno, me regreso un poquito a lo que comentaste, si me quedó un poquito la duda, no tanto la duda, sino también hablar y extendernos un poquito sobre la espondilitis anquilosante, que aunque sé que va a ser un programa, ya lo habíamos comentado, realmente, ¿qué es? En palabras sencillas que no entienda nuestro público. Por supuesto, esta enfermedad es una enfermedad reumática que tiene estrictamente la inflamación de la inserción de los tendones en la mayoría de los huesos. Tú sabes que hay muchísimo músculo que se une al hueso, obviamente, creo que la mayoría o todos. Entonces esta parte se inflama por alguna razón. Hay quienes han pensado que es una parte genética. Hay una prueba que hacemos frecuentemente que se llama HLA-B27, que es un marcador genético, pero vemos claramente que hay cambios radiográficos y esos cambios radiográficos afectan la columna, afectan las acroiliacas y puede haber inflamación de tendones e incluso articular. Entonces, de manera práctica las dividimos en las que afectan columna y las que afectan en forma periférica, pero son enfermedades que no nomás afectan el hueso y los tejidos como los tendones, afectan también, por ejemplo, el corazón, el pulmón y los ojos. Hay muchos oftalmólogos que ven uveitis y dicen, ¿por qué razón inflamó el ojo? Puede ser una enfermedad como esta espondilitis anquilosante. Ahora, hablas del HLB27, que en algunas ocasiones determinan que no es tan frecuente encontrar la prueba positiva. Correcto. Y entonces nos vamos hacia otro nivel donde se podemos confundir y la gente nuevamente lee en Google y dice, me tomo un HLB27 y resulta que es negativo, quiere decir que no tengo espondilitis anquilosante. Es importante porque la espondilitis anquilosante es una discapacitante, pero de manera importante a nivel cervical, porque los pacientes terminan completamente inclinados y si no han visto un paciente con espondilitis anquilosante, créemelo que es un paciente que no puede caminar adecuadamente porque está viendo el suelo. Pero sí es algo que es importante definir, en que un paciente que tenga esta enfermedad sí amerita un buen diagnóstico y no confundirlo con otras patologías. Sí, porque la columna dicen que es unas imágenes en caña de bambú. Así porque es. Todos los segmentos de la columna se fusionan, se pegan. Y entonces es por eso que los pacientes, curiosamente, uno de los factores que no tiene el paciente con espondilitis anquilosante, a menos de que tú me digas que sí lo hay. Yo no he visto pacientes con espondilitis anquilosante que tengan compresiones radiculares. Fíjate que no, habitualmente no hay un cambio estrictamente de compresión o radicular, que es que se aprieta algún nervio, algún tejido del disco. No hay cambio sobre médula espinal, a menos de que el paciente sufra una fractura, pero bueno, finalmente es diferente. Pero volviendo al B27, como tú decías, si está negativo no te excluye la enfermedad. Claro. O sea, puedes pensar que la población de México, de cada 10 pacientes, 7 lo tienen positivo y 3 no. Y eso pasa con los seguros médicos, porque dicen, es que el B27 está negativo, ¿por qué es la enfermedad? Y lo cuestionan. Entonces hay que saber que esta parte no es el diagnóstico, si lo excluye, es diferente. Sí, esa es la dificultad que tenemos con los seguros de gastos médicos. La realidad es que el cuate que ve esto y que revisa para la autorización de los procedimientos, si no dice HLB27 positivo, no te lo clasifica como tal, y eso pues obviamente que genera una situación de dificultad para el paciente porque los tratamientos no son baratos. Correcto. Créanme lo que hablar sobre enfermedades reumatológicas y sus implicaciones son, la verdad, son tan grandes, tan específicas o no tan específicas en algunas circunstancias. Sergio,
Un honor estar contigo, Muchas que nos gracias, platiques Luis. a la gente y sobre todo lo más importante de esto es que se suscriban a nuestro canal, que de alguna manera tengan la posibilidad de opinar, porque ya las opiniones anteriores habían estado hablando sobre la situación de la fibromialgia y de otras enfermedades y créanme lo que esto va a causar todavía aún más comentarios. Sergio, ¿dónde te podemos localizar? Me localicen en Avenida Empresarios 150 en el piso 22 en la Torre Médica Elite del Hospital Puerta de Hierro en Zapopan. Las enfermedades articulares reumatológicas, un proceso tan serio, tan limitante que puede llegar a ser un factor de discapacidad. Esto fue Detrás del Médico. Los esperamos en el próximo programa porque hay cosas más interesantes que tenemos que ver. Hasta pronto. Este programa es patrocinado por RIMAC, Servicios Ortopédicos.